Nunca olvidaré aquel campamento de verano. Estábamos tan emocionados, mi hermana Ana y yo, listos para aventuras en el bosque. Desde que éramos pequeños, siempre soñamos con explorar la naturaleza, construir cabañas y hacer fogatas bajo las estrellas. Pero lo que pasó esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegamos al campamento con otros niños. Todo era perfecto al principio, risas, juegos y el olor del aire fresco. Ana era la más valiente de los dos. Siempre se adelantaba, explorando con su espíritu intrépido. Esa noche, mientras nos sentábamos alrededor de la fogata, escuché historias sobre Slenderman. Los mayores nos advertían, no se adentren en el bosque de noche. Slenderman acecha en las sombras. Me reí, pero Ana no. Ella miró al bosque con una mezcla de curiosidad y miedo. Después de un rato, mientras todos dormían, decidió que quería investigar. Solo será un momento, me dijo con una sonrisa, y antes de que pudiera protestar, se escapó hacia la oscuridad. Al principio, pensé que volvería pronto. La luna iluminaba el bosque y el silencio era inquietante, pero no podía dejar de preocuparme. Pasaron los minutos, luego una hora. El frío empezó a calar mis huesos y el sonido de los grillos se tornó en un silencio abrumador. Decidí seguirla. Con cada paso que daba, sentía que algo no estaba bien. La brisa susurraba entre los árboles, como si me advirtiera que debía volver. Pero mi hermana estaba ahí fuera, y no podía dejarla sola. Me adentré más en el bosque, llamando su nombre. Ana. Vuelve. Mi voz resonaba en la oscuridad, pero no había respuesta. La luna se ocultó tras unas nubes, y el bosque se tornó aún más siniestro. Fue entonces cuando lo vi. Estaba de pie entre los árboles, su figura alta y delgada, con un traje negro que absorbía la luz. No tenía rostro. Solo una superficie blanca y lisa, y extremidades que parecían más largas de lo normal. Mi corazón se detuvo. Recordé las historias de Slenderman, que acechaba a los niños, los atraía con promesas de aventura. Pero, ¿qué podía ofrecerme? Sentí un frío intenso que me paralizó. Todo mi ser me decía que debía huir, pero algo en su presencia me mantenía en su lugar. Fue en ese instante que escuché un grito. Era Ana. El sonido era desgarrador, lleno de miedo. La figura de Slenderman pareció moverse, como si se deslizara entre los árboles, y yo, aún paralizado, no podía hacer más que mirar. Sin pensar, comencé a correr hacia el eco del grito, llamando a mi hermana. Pero el bosque era un laberinto. Cada giro me alejaba más, y el terror crecía dentro de mí. Finalmente, alcancé un claro. Allí, vi a Ana, pero algo estaba mal. Ella estaba de pie, mirando hacia el vacío, como si estuviera en trance. Su rostro estaba pálido, y no reaccionaba a mis gritos. Cuando traté de acercarme, una sombra se cernió sobre ella. Slenderman estaba detrás, su figura se alzaba, y en ese momento, sentí que la tierra se desvanecía bajo mis pies. El pánico me invadió, pero ya era demasiado tarde. Ana giró lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Sus ojos estaban vacíos, y yo grité su nombre. Todo se volvió negro. Desperté en el campamento, rodeado de niños y adultos que me miraban con preocupación. Me dijeron que había estado desaparecido durante horas, pero no podía explicar lo que había sucedido. Ana no estaba. Nadie sabía dónde estaba. Desde entonces, el campamento se convirtió en un lugar maldito. La gente decía que Slenderman había tomado a mi hermana y que ella era parte del bosque ahora. Cada vez que cierro los ojos, veo su figura alta y delgada acechando entre los árboles. Y mientras otros duermen tranquilos, yo sigo buscando a Ana, preguntándome si alguna vez volveré a escuchar su risa en el viento. Siempre he creído que las historias de terror son solo eso, historias. Pero todo cambió para mí una noche que jamás podré olvidar. Era un día normal en mi vida. Tenía 16 años y acababa de mudarme a un nuevo vecindario. Al principio,
Todo parecía genial. Nuevos amigos, nuevas oportunidades. Pero con el tiempo, empecé a notar algo extraño. En la escuela, los murmullos sobre un chico llamado Jeff comenzaron a hacerse más frecuentes. Decían que era víctima de algunos compañeros que lo molestaban constantemente, haciéndole la vida imposible. Todos decían que Jeff era raro. La curiosidad me picó y decidí investigar más. Una noche, mientras navegaba en internet, encontré foros que hablaban de él. Los relatos eran escalofriantes. Jeff había tenido un cumpleaños que se tornó trágico. Durante su fiesta, un grupo de personas lo atacó, burlándose de él y arrojándole alcohol, amenazaban con prenderle fuego por raro. En un arranque de desesperación, Jeff se defendió y, en un giro aterrador, terminó quemándose a sí mismo. Pero no fue solo su cuerpo lo que se vio afectado, algo oscuro se había despertado dentro de él. Despertó en mí una extraña mezcla de miedo y fascinación. Aquella noche, después de cenar, decidí que tenía que saber más sobre Jeff. Así que, armado con una linterna, salí a caminar. Las calles estaban vacías y el aire era frío y pesado. Cada crujido de ramas me hacía sentir como si alguien me estuviera siguiendo. Llegué a un parque donde había rumores de que lo habían visto. La luna iluminaba el lugar de manera tenue, creando sombras alargadas. Mientras caminaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, vi una figura en la distancia. Era alta, con un aspecto desaliñado y una presencia inquietante. Mi corazón se aceleró, era él. Jeff se giró lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Su rostro estaba desfigurado, quemado, y una sonrisa retorcida se extendía de oreja a oreja. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban fijamente. No podía moverme, estaba paralizado por el terror. «¿No deberías de estar dormido a esta hora?», preguntó con una voz suave pero aterradora. No sabía si debía responder o correr. Finalmente, la adrenalina me ganó y di media vuelta, comenzando a correr. Pero él no se movió. Solo se quedó allí, observándome, riendo de una manera que resonaba en la oscuridad. Mientras corría, podía sentir que la locura se apoderaba de mí. Su risa seguía resonando en mis oídos. Cada vez que creía haberlo dejado atrás, sentía que su presencia se hacía más cercana. Las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparme. Finalmente, llegué a casa. La puerta se cerró tras de mí, y un alivio momentáneo me invadió. Pero no podía quitarme esa sensación de ser observado. Esa noche, me costó dormir. La risa de Jeff seguía resonando en mi cabeza, y los ecos de su pregunta, «¿No deberías de estar dormido?», me perseguían. Con el paso de los días, la locura se intensificó. Cada vez que me miraba en el espejo, veía su sonrisa retorcida reflejada en mi rostro. La gente comenzó a notarlo, mis amigos estaban preocupados por mí, pero yo no podía explicarles lo que había visto. Sentía que Jeff estaba siempre allí, al acecho, esperando el momento perfecto para salir de las sombras. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en mi ventana, pero no quise mirar hasta que escuché un susurro, «Go to sleep». Miré y vi su figura, pálida y distorsionada. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «¿Por qué no miras?», dijo, y en ese instante supe que no había escapatoria. Me lancé hacia la puerta, pero él ya estaba dentro. Recuerdo el pánico y la desesperación. Todo se volvió un caos, y cuando finalmente desperté, estaba en un hospital. Nadie podía explicarme lo que había pasado, pero sabía que Jeff me había encontrado. Desde entonces, mi vida se convirtió en un ciclo de terror. Ya no soy el mismo. Las noches son largas y solitarias, y su risa sigue resonando en mi mente. A veces creo que lo veo en la distancia, su sonrisa retorcida brillando en la oscuridad. Y sé que no se detendrá hasta que yo sea parte de su historia. Así que, si alguna vez escuchas el nombre de Jeff the Killer, ten cuidado. Porque, en algún lugar, él siempre estará al acecho, listo para jugar y para susurrarte al oído, «Go to sleep». Lo vi por primera vez hace 2 semanas.
Me habían hablado de él antes, claro. Historias que leía en internet, leyendas urbanas que circulaban en foros oscuros. Long Horse, le decían, el presagio de la muerte. Jamás le di importancia, eran cuentos para asustar a los más crédulos, pensé. Pero nunca imaginé que yo mismo lo vería. Que lo sentiría tan cerca. Todo comenzó una noche, cuando estaba solo en casa. Era una noche fría, pero el tipo de frío que no puedes ignorar. Parecía meterse en mis huesos, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Al principio pensé que era solo la ansiedad, las noches solitarias siempre tienen ese efecto, ¿no? Pero esa noche, algo era diferente. El silencio era absoluto. No había viento, no había ruidos de la calle, solo silencio. Hasta que lo escuché. Un crujido. Un sonido sordo, como si algo pesado estuviera moviéndose en el techo. Pensé que eran los viejos tablones de la casa acomodándose, pero este sonido era distinto. Tenía ritmo, era constante. Algo estaba allí. Subí las escaleras casi en piloto automático, como si algo me empujara a averiguar qué estaba pasando. No era curiosidad, era más como una obligación, una fuerza invisible que me guiaba. Y entonces lo vi. Allí estaba. En la penumbra del pasillo, justo donde la luz no alcanzaba. Su cuello fue lo primero que vi. Larguísimo, extendiéndose desde las sombras del techo como si estuviera suspendido por hilos invisibles. Pero no había hilos, solo huesos, moviéndose de una manera que no tenía sentido. Su cuello no terminaba. Se extendía y se retorcía, como una serpiente que se movía lentamente en el aire. Podía ver claramente los huesos, blancos, perfectos. Y en lo alto, su cabeza. Una calavera alargada, casi deformada, con mechones de cabello sucio cayendo alrededor de lo que debería haber sido su rostro. No podía moverme. Quería gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Estaba congelado. Solo podía observar, mientras él me observaba a mí, aunque no tenía ojos. Oía su susurro, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Era una advertencia. Alguien cercano va a morir. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, repetidas una y otra vez, como si su voz estuviera tatuada en mi cerebro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en cualquier momento. Y entonces, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Salí corriendo. No sé cómo lo hice, pero salí de esa casa sin mirar atrás. Pensé que con eso bastaría, que, si me alejaba lo suficiente, lo que fuera que hubiera visto me dejaría en paz. Pero estaba equivocado. A partir de ese día, comencé a verlo en todas partes. Al principio, solo en pequeños destellos. Reflejado en los espejos de la casa, en las ventanas empañadas cuando la noche caía. Luego, en los lugares menos esperados, en las sombras de los árboles, en el rabillo del ojo mientras caminaba por la calle. Pero siempre estaba allí, su cuello se alargaba y se retorcía, como si me estuviera observando, esperando algo. Y entonces, una noche, recibí esa llamada. Era mi mejor amigo, su voz apenas reconocible. Me dijo que no se sentía bien, que algo lo estaba acechando. Quise decirle que tuviera cuidado, que se mantuviera lejos, pero antes de que pudiera advertirle, la llamada se cortó. Al día siguiente, me enteré de que había muerto en un accidente. En ese momento lo comprendí. Long Horse no es el que causa la muerte, solo avisa cuando está cerca. Pero esa no era la parte más aterradora. Lo más espeluznante es que nunca me abandonó. Ahora, mientras estoy aquí, solo en mi casa, puedo oírlo otra vez. Sus huesos crujen sobre mí, en el techo. Siento su presencia más cerca que nunca. Cada paso que da hace que el suelo tiemble bajo mis pies, aunque sé que no es real, o al menos no del todo. Sé que viene por alguien más. Pero esta vez, temo que el mensaje sea para mí.
Cada vez que escucho esos crujidos, siento que el tiempo se me acaba. Si estás escuchando esto, tal vez ya sea demasiado tarde. En un mundo donde la risa puede ser tanto una bendición como una maldición, existe una entidad aterradora conocida como Laughing Jack. Su historia comienza en un lugar donde la inocencia se convierte en terror. Siempre pensé que la infancia era un tiempo de inocencia, pero para mí, todo cambió la noche en que conocí a mi amigo imaginario. Al principio, era solo un niño solitario, buscando compañía en un mundo que parecía ignorarme. Entonces llegó él, con su risa contagiosa y su sonrisa amplia. Me llamaba amigo, y en su compañía, nunca me sentí solo. Recuerdo la primera vez que lo vi. Era un ser extraño, con un rostro pálido como el papel y ojos que brillaban en la oscuridad. Su cabello negro caía desordenado sobre su frente y vestía un traje a rayas, como algo salido de un viejo circo. Al principio, me hacía reír, jugábamos juntos en mi habitación, creando mundos donde solo existíamos nosotros dos. Pero algo comenzó a cambiar. Aquellas risas que una vez llenaban el aire se tornaron en ecos inquietantes. A medida que pasaban los días, noté que mi amigo se volvía más demandante. Quería mi atención constantemente. Me obligaba a jugar incluso cuando no quería. Cada vez que intentaba alejarme, su risa se convertía en un susurro helado en mi oído, llenando mi mente de dudas. Una noche, después de un día largo y cansado, decidí que ya era suficiente. Tenía miedo, pero también sabía que debía ponerle fin a esta locura. Así que, mientras él reía y brincaba en mi habitación, me armé de valor y le dije que quería que se fuera. Su risa se detuvo de golpe y un silencio escalofriante llenó el espacio. Sentí como la temperatura en la habitación descendía y la oscuridad pareció acercarse. ¿De verdad quieres que me vaya?, preguntó, su voz ahora grave y susurrante. Me temblaban las manos, pero afirmé con la cabeza. En ese momento, su rostro se torció en una mueca que jamás olvidaré. Era una mezcla de rabia y tristeza, una expresión que heló mi sangre. No puedes deshacerte de mí, dijo, y su risa resonó de nuevo, esta vez como un eco distorsionado que reverberaba en las paredes. Soy parte de ti. Siempre lo seré. Desde aquella noche, supe que había cometido un grave error. Comenzaron las pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro asomándose desde la oscuridad, riendo. Las sombras parecían cobrar vida, burlándose de mí. Ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla. Durante el día, me mantenía ocupado, pero cada noche, él regresaba, reclamando su lugar. Mis amigos comenzaron a notar algo extraño en mí. Decían que estaba diferente, más distante. Pero nadie podía imaginar lo que estaba pasando en mi mente. Nadie podía ver a aquel amigo que se había convertido en mi peor enemigo. Su risa se convirtió en una tortura constante, un recordatorio de que estaba atrapado en un juego del que no podía escapar. Decidí contarles a mis padres. Pensé que, al ser adultos, podrían ayudarme. Pero su respuesta fue un simple, son cosas de niños. Me sentí aún más solo. Con el tiempo, la risa de aquel ser se volvió ensordecedora, resonando en cada rincón de mi mente. Ya no podía soportarlo más. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, tomé la decisión final. Me armé de valor y grité, déjame en paz. Pero su risa no se detuvo, al contrario, se intensificó. Nunca me iré, dijo, y su voz se llenó de un eco macabro. Desde entonces, he aprendido que la risa no siempre es signo de alegría. A veces, es solo una máscara que oculta lo peor. Y así, mientras el mundo sigue girando, sigo atrapado en un juego que nunca pedí jugar, con una sombra que se aferra a mí. Así que, si alguna vez sientes que una risa te sigue en la oscuridad, ten cuidado. Puede que no sea solo tu imaginación. Desde pequeño, siempre he sentido una conexión especial con los videojuegos retro. En una venta de garaje, encontré un viejo cartucho de The Legend of Zelda, Majora's Mask. El dueño me miró con una expresión extraña, como si supiera algo que yo no. Cuidado con eso, me dijo.
pero mi curiosidad ganó y, sin pensarlo, lo compré. Al llegar a casa, no pude contenerme. Lo inserté en mi consola y la pantalla cobró vida, pero algo no estaba bien. La música sonaba distorsionada, como si alguien la estuviera tocando al revés. Lo ignoré, después de todo, era un juego viejo. Pero en mi interior, una sensación de inquietud comenzó a crecer. Desde el primer momento, noté que los personajes eran diferentes. Sus ojos, normalmente tan vivos, parecían vacíos, casi como si estuvieran llenos de una tristeza profunda. Un NPC se me acercó y, en lugar de darme una misión, solo me miró. ¿Has visto a Ben?, preguntó, y en su voz había un temblor que me heló la sangre. No tenía idea de quién era Ben, pero la pregunta me hizo sentir como si estuviera siendo observado. Esa noche, jugué hasta tarde. Al avanzar, descubrí un área secreta, un cementerio oscuro, donde las sombras parecían cobrar vida. El viento aullaba a través de los árboles y la atmósfera era pesada, como si el lugar estuviera lleno de secretos olvidados. Decidí explorar, atraído por una curiosidad morbosa. Mientras avanzaba, el juego se congeló. La pantalla se volvió negra y, en un instante que se sintió eterno, apareció una imagen. Un chico con cicatrices y una sonrisa torcida me miraba fijamente. Su rostro estaba distorsionado, y sus ojos reflejaban un vacío abrumador. El terror se apoderó de mí. ¿Quién era él? ¿Qué quería de mí? Cuando el juego volvió, las cosas habían cambiado. Mi personaje estaba atrapado en un ciclo sin fin, reviviendo momentos trágicos una y otra vez. Cada vez que intentaba avanzar, un sonido espeluznante interrumpía la acción, como un lamento que me atravesaba. No puedes escapar, decía una voz, y cada palabra resonaba en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos. El cuarto se volvió más oscuro. Las luces parpadeaban y una sensación de opresión llenaba el aire. A veces creía escuchar susurros detrás de mí, pero al girar no había nada. Esa sensación de ser observado se intensificaba. ¿Era solo mi mente, o había algo más? Una noche, la tensión alcanzó su punto máximo. El juego mostraba imágenes de un lugar familiar, mi propia casa, pero estaba distorsionada, como un eco de otra realidad. «Ahora es tu turno», apareció en la pantalla. Esa frase me dejó paralizado. Apagué la consola y guardé el cartucho en un cajón, sintiendo que el terror se había colado en mi vida. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al día siguiente, encendí la consola nuevamente. El juego se había reiniciado, pero esta vez todo era más oscuro. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, y el aire estaba cargado de una tristeza que era casi palpable. En el fondo de mi mente, comprendí que la historia de Ben no era solo un cuento, él estaba atrapado, buscando desesperadamente una forma de liberarse. Cada noche, mientras intentaba dormir, sentía esa inquietante presencia en mi habitación. Era como si Ben estuviera ahí, observándome, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. A veces, en mis sueños, su rostro aparecía, su sonrisa torcida y sus ojos vacíos me perseguían, recordándome que no podía escapar de lo que había desatado. Poco a poco, el cartucho comenzó a cambiar. Al abrirlo, noté marcas extrañas en su superficie, como si alguien hubiera rasguñado el plástico. Me sentí atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Nunca pude terminar la partida. Después de unos días, el cartucho desapareció, como si lo hubiera absorbido la misma oscuridad que había despertado. A veces, cuando cierro los ojos, creo escuchar esa voz susurrando mi nombre y me pregunto si, de alguna manera, Ben sigue buscando a alguien más, alguien que pueda comprender su dolor y, tal vez, liberar su alma atormentada. Era un día cualquiera cuando decidí desempolvar mi vieja consola de Game Boy. Recorrí la colección de juegos que había acumulado en mi infancia y, entre ellos, encontré un cartucho que me llamaba la atención, Pokémon Rojo. Recordaba las horas que había pasado, atrapando criaturas y enfrentando líderes de gimnasio. Pero había algo más en ese cartucho, algo que me hacía sentir una extraña mezcla de nostalgia y desasosiego. Al iniciar el juego,
La música del famoso pueblo Lavender Town comenzó a sonar. Era un tema que siempre me había parecido melancólico, pero en esta ocasión sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La melodía era más intensa, más envolvente, como si se retorciera en mis oídos. A medida que exploraba el pueblo, noté que no había niños jugando ni entrenadores en las rutas. Solo un silencio inquietante. A medida que avanzaba, me encontré con un grupo de NPCs, pero algo no estaba bien. Sus rostros eran pálidos, sus expresiones vacías. No podía ignorar esa sensación de que estaban mirándome, juzgándome. Decidí entrar en la torre Pokémon, y fue entonces cuando la música cambió. La melodía se volvió discordante, un conjunto de notas que parecía gritar en mis oídos. Sentí que el aire se volvía pesado, como si cada respiración me costara un esfuerzo titánico. Mientras subía por los pisos de la torre, la sensación de inquietud aumentaba. Las sombras parecían moverse a mi alrededor y los ecos de susurros llenaban mi mente. No estás solo, decían. No debes estar aquí. Pero lo que más me aterrorizó fueron los Pokémon que encontré en las lápidas. Algunos eran reconocibles, pero otros eran deformidades horribles que nunca había visto antes. Una sombra oscura, un espectro de lo que solía ser. Fue entonces cuando vi un mensaje en la pantalla que no recordaba haber visto antes: la muerte no es el final. Esa simple frase resonó en mi cabeza como un mantra. En ese instante, mi corazón comenzó a latir con fuerza y la melodía de Lavender Town se transformó en un lamento desgarrador. No podía detener el juego. No quería, pero tampoco podía dejarlo. La música se volvía cada vez más ensordecedora, cada nota como un clavo en mi ataúd. Sentí una presión en mi pecho y me di cuenta de que estaba empezando a perder el control. La imagen de los Pokémon se distorsionó, y en un momento de claridad, vi algo que nunca olvidaré: un rostro humano, gris y sin vida, asomándose detrás de la pantalla. Vuelve, decía, mientras la melodía alcanzaba su clímax. No recuerdo cómo terminé el juego, pero cuando finalmente apagué la consola, el silencio en mi habitación era abrumador. Miré a mi alrededor, sintiéndome observado, como si la sombra de Lavender Town estuviera en mi propia casa. Desde entonces, cada vez que escucho la música de ese pueblo, una ola de terror y nostalgia me envuelve. A veces, incluso creo escuchar susurros que me llaman de vuelta. Si el video te ha gustado, no olvides dejar un me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. Queremos saber tu opinión. ¿Te has encontrado alguna vez con algo extraño que te persiga en la oscuridad? Déjanos tu experiencia en los comentarios o cuéntanos qué creepypasta te gustaría que exploráramos a continuación.